Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Recientemente Washington se ha dedicado a una nueva tarea, trazar una nueva línea divisoria en el mundo. A lo mejor lo has adivinado, se trata de la llamada Cumbre de la Democracia. Casi la mitad de los países y regiones del mundo fueron clasificados por Estados Unidos como del bloque democrático y la otra mitad países no democráticos. La celebración de la Cumbre por la Democracia demostró la mentalidad de que en el mundo solo hay una sola democracia, que es lo que se ajusta al entendimiento de Estados Unidos. Pero esto tiene su lógico. El mundo es tan grande en el que diferentes países tienen diferentes historias, culturas y civilizaciones. Y esto resulta que en el mundo hay diferentes modelos políticos y democráticos. Recientemente se celebró en Beijing el Foro Internacional sobre Democracia, los valores humanos compartidos. Un evento con la participación de más de 500 políticos y académicos de alto nivel de más de 120 países, regiones y organizaciones internacionales. En este programa hablaremos sobre el tema de la democracia y, en primer lugar, decidimos ofrecerles las opiniones de algunos de los participantes del foro. Democracia y construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. El título de este tema es todo un programa para todo el siglo XXI. Es un lema no solo para China, sino para toda la humanidad, obviamente. Suena como una utopía, y evidentemente lo es. Es una utopía que se asume como hoja de ruta para la acción continuada día a día, con esfuerzo, con planificación y con perseverancia. Un instrumento básico para la realización de tal utopía como objetivo será el diálogo. Porque en este mundo tan diverso, repito, tan complejo, cambiante y conflictivo, se necesita el diálogo como principio ético-político a todos los niveles, desde el ámbito nacional al internacional, desde las instituciones multilaterales, desde las escuelas y las universidades, desde los medios de comunicación y las redes sociales. Y mucho más, si cabe, el diálogo deberá ser el instrumento de las grandes potencias y de su articulación con las potencias medianas y pequeñas hacia una gobernanza global del futuro compartido para toda la humanidad. La civilización china y la civilización occidental dependen en todos esos valores, o así lo proclaman, exclusivamente de las normas, leyes y principios de los que la misma sociedad se dota. Por ello, el diálogo entre la civilización occidental y la China podrán ser un punto de partida pragmático para iniciar ese diálogo entre toda la humanidad. La distancia entre ellas dos está en que se han dotado de sistemas políticos y económicos muy dispares e incluso rivales. Quizá por ello el diálogo entre Occidente y China debería partir de esa diferencia, como se ha iniciado ya en múltiples foros, y podría impulsarse con más fuerza dialogante desde ambas partes. El diálogo, así entendido, no cabe duda, es un principio básico de la democracia, entendida en su sentido más profundo, como la participación de todos en la organización de la sociedad, en la política, como un derecho de toda persona en la comunidad global compartida. Y no debemos quedarnos en principios abstractos, solo válidos si su articulación como fundamento de la hoja de ruta para resolver los problemas de esta sociedad globalizada, que son muchos y complejos. Debemos abordarlos con resolución, aunque sea paso a paso y aunque haya que aceptar avances y retrocesos. La democracia hacia un futuro compartido debe ser capaz de resolver todos los problemas que tenemos. No podemos en este espacio enumerarlos todos. Nos concentraremos solo en varios de los que, a nuestro juicio, una democracia profunda debe abordar y resolver con urgencia. Destaca, en mi opinión, como una herencia que nos ha dejado el siglo XX y la globalización mal gobernada, el problema de la desigualdad, enemigo radical de la democracia. Desigualdad entre países, entre sexos, entre razas o etnias, entre clases sociales, especialmente entre los que más y los que menos tienen. A mayor desigualdad, menos democracia y menos espacio para un mundo compartido para toda la humanidad. Es un deber, pues, ineludible para todos el poner medios eficaces para eliminar todas esas desigualdades. Un deber de los individuos, los gobiernos, los partidos políticos, las instituciones multilaterales,
la ONU. No olvidar la desigualdad entre sexos. El siglo XX nos legó una herencia positiva por los avances conseguidos en muchos países en este terreno, gracias a la lucha entre las mujeres por su igualdad con los hombres. Pero aún queda mucho camino que recorrer en todos y cada uno de los países. Es una desigualdad que afecta a la mitad de la humanidad. Por ello, sin la igualdad plena entre hombres y mujeres, es impensable la democracia. Es imposible un futuro compartido para la humanidad. Y como paso inexcusable hacia esa igualdad de género, erradiquemos por fin ya a nivel global cualquier tipo de violencia contra la mujer, lacra que nos avergüenza como humanidad. Para conseguir esa plena igualdad de género en un mundo compartido por las mujeres, China, como potencia global, deberá estar a la cabeza de esa lucha por la igualdad de sexos. Y no olvidamos el tremendo problema del cambio climático, muy recientemente denunciado. Nos exige a todos un esfuerzo compartido. Sin un planeta limpio, será imposible que la humanidad comparta un futuro limpio. Y no olvidamos tampoco que la construcción de una comunidad con ese futuro compartido tropieza hoy con diferentes modelos económicos y políticos. Y no todos contribuyen por igual a la democracia verdadera. China aporta su modelo de socialismo de características chinas que está posibilitando un desarrollo muy rápido. Esperamos que China aporte también un modelo de democracia de características chinas y sepa presentarlo a la humanidad como instrumento para la construcción de un futuro compartido. Como occidentales que pertenecemos a una civilización distinta y nos consideramos amigos de China, pedimos y reclamamos que China acierte a asumir su responsabilidad global en la construcción de la democracia para una comunidad que trabaja hacia un futuro compartido por todos. Un gran saludo desde nuestro corazón, desde acá, desde la República Bolivariana de Venezuela, para todos los participantes, los ponentes, las ponentes de este gran foro internacional sobre la democracia, aprovechando para demostrar nuestra gratitud por esta invitación, que además nos honra. La democracia es uno de los temas centrales del mundo post-pandemia. La democracia es uno de los temas fundamentales en el mundo que ha sido devastado por el sistema neoliberal. Y nuestra propuesta desde Venezuela para este foro es precisamente reflexionar sobre el término mismo de democracia y la necesidad de democratizar, valga la frase, el concepto y las prácticas de la misma democracia. Occidente ha hecho una suerte de estigmatización de todos los sistemas políticos que no se parezcan al calco a lo que ha resultado para los países europeos y los países del norte, fundamentalmente los sistemas llamados democráticos, es decir, los sistemas que están sostenidos en el bipartidismo y que se fundamentan, en lo concreto, precisamente en la alternabilidad de personas, partidos en los mandos de poder. Nosotros, desde Latinoamérica, hemos experimentado diferentes niveles de la democracia y a ello queremos hacernos referencia en este momento. En primer lugar, queremos hablar sobre el problema de la democracia y la política. Hoy, lo que se vive en el mundo es una democracia post-política, una democracia que ha prescindido de lo sustantivo de la sociedad, que es la fuerza que tiene el pueblo, que tienen los pueblos para crear formas de gobierno, sistemas políticos y para transformar la realidad. En la democracia pospolítica todo se reduce a un tecnicismo que consiste en la elección mediante el voto popular de distintas autoridades de gobierno, sean locales, sean regionales o sean nacionales. Nosotros creemos que este tipo de democracia que ha sustraído el contenido de la política y el contenido de lo político devienen sencillamente en sistemas parlamentarios que tienen como única autoritas el sistema financiero capitalista. Podemos hablar que las democracias, cuando no contienen lo político, y por lo político nos referimos a las formas que tiene el pueblo de crear condiciones de vida, quien toma el mando y la dirección es el sistema capitalista y podríamos estar hablando precisamente de capitalismos parlamentarios. Es decir, sistemas que se mantienen en el fondo y que lo único que hacen en la superficie es dar la apariencia de cambio.
desde la caída del muro de Berlín y con el surgimiento de la tesis de Francis Fukuyama con el fin de la historia, se pretendió que opciones diferentes al capitalismo occidental y a las formas democráticas que Occidente ha creado a partir de las ideas liberales, todo lo que está remanente o ajeno a ello es satanizado y estigmatizado. Como fue satanizado y estigmatizado, lo que proponemos es que para que exista democracia debe haber primero un retorno a lo político. Y este retorno a lo político va a plantear la crisis de la representación, la crisis que es necesaria para que irrumpa lo nuevo. La representación ha sido quizá una de las peores letargos en los que ha caído el sistema democrático. Los sistemas representativos simplemente devienen en sistemas que no corresponden a la voluntad de los pueblos, sino que por el contrario terminan considerando al pueblo como un tercero excluido en la toma de decisión y de los destinos. Y nos planteamos también un socialismo y una democracia en lo internacional. Es imposible hablar de democracia si no democratizamos, insisto, las propias relaciones internacionales. Por ello, la democracia debe conjugarse permanentemente con la autodeterminación de los pueblos. Un sistema democrático no es, por tanto, un sistema simplemente de la representación y de la institucionalidad. Un sistema democrático verdadero, es decir, un sistema democrático pertinente para el siglo XXI, pertinente para el mundo multipolar y multicéntrico, es una democracia que pueda validarse permanentemente en la diferencia. Por eso es muy importante que desde nuestras perspectivas podamos construir una democracia pluralista en lo internacional y que podamos, además, entender de manera intercultural que hay políticas, que hay democracias en plural y no que hay una sola forma de democracia o una sola forma de lo político. Desde la República Bolivariana de Venezuela abogamos porque así sea, porque el mundo se democratice de manera radical y se pueda superar las formas autoritarias como son las sanciones coercitivas unilaterales o las formas de bloqueo que ilegalmente cometen las grandes potencias occidentales contra aquellos países que no forman parte de su dominio o que sencillamente han decidido construir su propio camino, su propio destino y han empezado a valorar su historia y su territorio como una singularidad que pertenece a un solo dueño, el pueblo que ha nacido en ese territorio. La democracia debe ser entonces democratizada y a partir de ello podremos construir un mundo mucho más equitativo. Podemos conseguir lo que el libertador Simón Bolívar planteaba como el equilibrio universal. Muchas gracias. El gobierno chino publicó el día 4 el libro blanco La democracia de China, que presenta de manera integral los conceptos democráticos, el diseño del sistema y la práctica exitosa de China. Según el libro blanco, el significado original de la democracia es el gobierno del pueblo y la soberanía en el pueblo. Pero durante mucho tiempo, los países occidentales han alienado y distorsionado esto, empaquetando los sistemas electorales occidentales como una persona, un voto y la competencia de partidos como el único estándar de la democracia. La incesante exploración del Partido Comunista de China durante los últimos 100 años, especialmente la práctica de la democracia popular que ha promovido vigorosamente desde el 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, ha demostrado que hay varias formas de lograr la democracia y lo apropiado es lo mejor. La clave de la democracia reside en si el pueblo es realmente el dueño del país. Por ejemplo, China formula un plan de desarrollo económico y social cada 5 años. Durante el proceso de redacción del actual plan quinquenal, que ha comenzado su implementación este año, los departamentos relacionados han clasificado más de 1000 sugerencias de más de 1 millón de mensajes de los internautas y las han asimilado tanto como sea posible. Para otro ejemplo, cuando estalló la pandemia del nuevo coronavirus, un representante de la Asamblea Popular Nacional de China sugirió usar tecnología de tomografía computarizada de pulmón
con inteligencia artificial para detectar casos de nuevo coronavirus, petición que se implementó rápidamente. Las encuestas realizadas por instituciones occidentales muestran que el grado de satisfacción del pueblo chino con el gobierno se mantiene cada año por encima del 90%. Este es el reflejo más fehaciente de la fuerte vitalidad de la democracia china. Sobre el tema de la democracia, mi colega Teng Ying y yo hemos entrevistado a algunos de los líderes de los partidos políticos de diversos países de América Latina y el Caribe. Vamos a ver qué opinión tienen ellos sobre el tema. Democracia es hacer del pueblo el dueño del destino de la nación, con certeza. Y eso emana de las condiciones particulares de cada una de nuestras formaciones económicas, sociales, del espíritu de los pueblos, de su historia de luchas. China tiene 5.000 años de civilización. China ha creado su propio sistema y ello es victorioso. Hay un gobierno y un partido que sabe lo que quiere, sabe lo que hacer para lograrlo y educa al pueblo para que sea su protagonista fundamental. Incluso el principal beneficiario de sus resultados. Se puede decir en perspectiva histórica, lo creo, que los logros de China son productos de la revolución de la nueva democracia, teniendo a Mao Zedong como el timonero, y en distintas etapas y fases que tuvieron los contributos inestimables de Deng Xiaoping y ahora Xi Jinping en el timón. Ese proceso se viene aprimorando y adaptando a las nuevas situaciones de un pueblo que ya no conoce la miseria y la pobreza y ya es la mayor economía del mundo, se considerada en poder paritario de compra. Entonces, democracia no es un modelo que pueda ser impuesto a todos, a todo el mundo, por un liberalismo como se ocurre en Occidente, pensando que ese es un universalismo de la democracia. La democracia conoce características propias y el mismo PC de China que comanda esa increíble trayectoria es un producto del pueblo de China que quiere ser dueño de su destino. Un pueblo que quiere participación en todos los ámbitos de esta historia, movido por un interés de fortalecimiento de la nación, renacimiento de la nación china. El PC de China ha movido una poderosa línea de masa en ese sentido. La democracia lo expresa. Lo que pienso es que estos componentes son propios de la experiencia chinesa, pero representan un camino para el futuro, porque el mundo está caminando para una barbarie, bajo la conducción del neoliberalismo senil. La constitución de alternativas a ese estado de cosas es la cuestión esencial de nuestro tiempo. Hoy presenta-se a todos nosotros saber aprovechar este contexto internacional que he referido y estas experiencias que se hacen de una nueva lucha por el socialismo para que podamos hacer la conciencia del pueblo de que es posible un otro mundo. Hay alternativas a esa situación. En América Latina y Caribe deseamos no ser neocolonizados, pero la completa independencia nacional, la soberanía nacional. Así piensa el Partido Comunista de Brasil y eso es un orgullo para nosotros tener relaciones de amistad fraterna antiguas, muy antiguas, consolidadas con el Partido Comunista de China. Nosotros aprendemos mucho con esa experiencia y la pensamos en función de nuestras propias características. No creemos en modelo para ninguno. Nos somos enriquecidos por la experiencia de China para hacer una lucha por el socialismo en nuestro país, el Brasil. Es eso lo que pienso. Creo que lo que se está desarrollando en la República Popular de China, entendida como la democracia participativa, la democracia directa con el pueblo, la participación, es la estrategia que nosotros estamos tratando de intentar discutir acá entre varios actores sociales económicos.
y por qué avanza en términos de la democracia, la participación en la República Popular de China. Cómo ha avanzado en términos de abrir relaciones diplomáticas formales dentro de la estrategia de la no injerencia, de la cooperación, del desarrollo, que haya menos inequidad. Creo que eso es una muestra real e importante que se demuestra desde el accionar del gobierno de la República Popular de China y abriéndose en el mundo. Y yo creo que esto lo ha demostrado con esta pandemia. En el mundo demostró solidaridad, humanidad, sin anteponer barreras políticas e ideológicas. Nosotros creemos que más temprano que tarde hay que formalizar las relaciones con la República Popular de China dentro de la estrategia de la cooperación, de la complementariedad, dentro de la tolerancia, la pluralidad y de lo que significa eso en términos de la construcción de la democracia. Nosotros somos muy respetuosos del devenir histórico de cada nación, de cada país. Cada pueblo, decía el general Torrijos, cada pueblo tiene la medicina para curar sus propios males. Y la historia de China es muy distinta a la historia, por ejemplo, de los países de América o del mundo occidental. Lo que tienen es producto de su desarrollo, de su evolución histórica, de sus logros, de sus derrotas, la forma de levantarse de cada uno de esos momentos históricos para salir adelante. En el caso de América hay una concepción de la democracia muy distinta a la que tiene el pueblo chino. Nosotros somos respetuosos de su libre autodeterminación de sus propios criterios. Creemos que la democracia debe ir mucho más allá de un ejercicio electoral que se desarrolla cada cierto tiempo para ver quién gobierna una determinada nación, un determinado país. Tiene que ver más bien con la participación de los ciudadanos en las decisiones políticas que se toman. Lo que denominamos acá democracia participativa. Cuando me hablas del modelo democrático chino, pienso en lo que es la democracia participativa, que los ciudadanos sean tomados en cuenta no solamente para elegir gobierno, sino para ejercer su poder al momento de tomar las decisiones trascendentales en cada nación, en cada país. Y por eso consideramos que, bueno, el modelo chino hasta el momento ha demostrado ser exitoso y hay mucho que aprender en América Latina y el Caribe sobre ese modelo de democracia, como ustedes lo denominan. La forma como cada pueblo elige su sistema político responde a sus características históricas, a su cultura, al proceso del cual proviene. Y la democracia tiene mucho que ver justamente con esa palabra pueblo, porque es el pueblo el pueblo de cada país, según sus experiencias y sus tradiciones, que debe establecer la forma de participación activa, la forma de mejorar su vida, de expresarse y de reclamar las mejores condiciones para su vida. Por lo tanto, no hay un solo modelo de democracia. Hay algunos países que pretenden que su modelo de democracia se traslade al resto del mundo y lo quieren imponer con bases militares, con golpes de Estado, con distintas acciones hostiles que van contra la soberanía justamente de cada uno de los pueblos del mundo. Nosotros vemos que la democracia justamente tiene que tener formas de participación popular muy activas y al mismo tiempo tiene que estar asentada en la base social más profunda. Por eso es muy importante cómo en China incluso dirigentes se trasladan a determinadas regiones donde hay una pobreza muy grande o atraso para ayudar a salir de esa situación. Hemos conocido varios casos de camaradas del partido que han ido a hacer esas experiencias y que han tenido muchísimo éxito. Así que nosotros valoramos mucho la democracia china, valoramos mucho la democracia cubana, que ellos, los compañeros cubanos hablan del poder popular, del poder del pueblo, y me parece que cada país tiene derecho a establecer su sistema democrático avanzado, con gran participación popular, y en estos momentos en que funciona la tecnología y las formas de llegar a través de las redes sociales y demás,
todos los caminos son útiles para la participación popular, en la medida que sean utilizados en beneficio del pueblo. Por lo tanto, si el pueblo tiene salud gratuita y de calidad, educación en todos los niveles de calidad importante, accesible a la población, si tiene posibilidades de vestirse, de abrigarse en el invierno y de alimentarse con una alimentación nutritiva y correcta, bueno, entonces ahí sí se da esa democracia de resultados de que habla el Comité Central del Partido Comunista de China. Esa es la democracia que aspiramos. Y las formas de democracia, bueno, cada pueblo las elige, las determina, y cuando hay progreso, cuando hay avances, cuando hay mejoras en la calidad de vida de la enorme mayoría de la población, eso sí es una verdadera democracia. Sí, eso tiene una explicación. Lo que pasa es que en Occidente se ve la democracia como una democracia electoral. Entonces predican la democracia electoral, que por demás tiene muchísimas falencias, porque en realidad esta democracia electoral no es realmente representativa de los pueblos. Tiene muchas debilidades, incluso en el país que lidera Occidente. Y se olvidan de la democracia real, que es la democracia económica, que es la democracia social, que es la democracia que da oportunidad a las personas para mejorar sus condiciones materiales de existencia. Por ejemplo, en el país líder de Occidente, según el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que es ciudadano de ese país y ha sido ministro de algunos gobiernos, plantea que el 1% de los ciudadanos estadounidenses tiene lo que necesita el 99% de los ciudadanos. Entonces, ¿eso en qué se expresa? Bueno, se expresa en pobreza, en una sociedad fracturada, cada día más fracturada, porque la diferencia es cada vez más abismal entre ricos y pobres. Y entonces hay cada vez más problemas con el tema de salud, pero hay problemas también con la educación, sobre todo la educación superior, porque muchos de los que estudian carreras universitarias lo hacen por medio de créditos, y resulta que muchos de esos profesionales, o la mayoría de esos profesionales, casi el 90% de esos profesionales, tienen que pagar ese crédito universitario hasta que ya son envejecientes. Entonces es un problema bastante serio, que son debilidades de la democracia occidental. Entonces, ¿de qué de lo que se trata? La democracia es algo más que eso. Siempre habrá, siempre la democracia es una especie de proyecto, una especie de sueño. Nunca se logra concretar una democracia perfecta. Es perfectible, ¿no? Y no importa el modelo que sea, o los valores que se tengan sobre la democracia, o el concepto que se tenga de democracia, lo importante de la democracia es que los ciudadanos, donde se ejerza, estén satisfechos. Y eso es importante. Por ejemplo, en nuestros países hay muchas debilidades de esa naturaleza. Un país, por ejemplo, en esta región, para no hablar solo de República Dominicana, América Latina, es la región más desigual, extrema pobreza, falta de oportunidades, pero tenemos democracia supuestamente electoral, también con falencias, como decía hace un momentito. O sea, lo que hay que valorar de la democracia es cómo se sientan sus ciudadanos, es si esos ciudadanos se están beneficiando de las riquezas que se producen en ese país y si tienen oportunidades de crecimiento en esa sociedad. La democracia es diversa y el mundo es multicolor. No hay un solo modelo de democracia en el mundo. La democracia tiene que ver con el pueblo y debe ser elegida por el pueblo. Cuando analizamos si la democracia de un país es buena o mala, lo importante es ver si esta democracia pueda contar con la participación popular y representar el interés de la mayoría de su población. Esto es todo por hoy. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima emisión.